Buenas noches, soy el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián. Vamos entonces esta noche a seguir con nuestras clases de Biblia, pero antes de empezar la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. No escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues esta noche vamos entonces a cubrir dos sacramentos. Vamos a empezar con el sacramento de la unción de los enfermos y después vamos a seguir con el sacramento de las órdenes sagradas. Fíjense, vamos a empezar obviamente con la definición del sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Fíjense, el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de curación, ¿verdad? Como lo habíamos dicho en clases anteriores, los 7 sacramentos se dividen en 3 grupos. Los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, confirmación y Eucaristía. Los sacramentos de curación, que es la confesión o penitencia, y la unción de los enfermos. Y está entonces los sacramentos de servicio, que es las órdenes sagradas y el matrimonio. Por lo tanto, este sacramento de curación es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de él se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano, que pasa por una grave enfermedad o ya tiene una vejez avanzada, ¿verdad? Y eso lo vamos a explicar más en detalle, que las personas algunas veces tienen el concepto erróneo de que este es un sacramento solamente ya para momentos antes de morirse, ¿verdad? Y no es el caso. Fíjense, la enfermedad y el sufrimiento siempre han estado entre los problemas graves a los que se enfrenta la humanidad, ¿verdad? Y la enfermedad puede provocar angustia, encerramiento en uno mismo y a veces desesperación y hasta rebelión contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad cuando todavía tengo una familia, tengo niños pequeños, tengo tantas cosas que tengo que hacer y sin embargo, ¿por qué esto me pasa a mí, verdad? Eso es una reacción que es bastante común, ¿verdad? En las personas cuando estamos enfermos, ¿verdad? El hombre del Antiguo Testamento vivió su enfermedad en la presencia de Dios, algo que desgraciadamente muchas personas hoy en día verdaderamente pues han perdido esa relación con Dios y por lo tanto la enfermedad los deprime, la enfermedad los desespera, ¿verdad? Y la enfermedad hace que se rebelen contra Dios. Y esto es algo que verdaderamente en el Antiguo Testamento era todo lo contrario. La enfermedad en el Antiguo Testamento y en los cristianos hoy en día se convierte en camino de conversión, ¿verdad? Y el perdón de Dios inicia la curación, ¿verdad? O sea que muchas veces la enfermedad es un camino para uno verdaderamente autoexaminarse, ver cómo está nuestra relación de nosotros con otras personas, cómo es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y vemos así que tenemos muchas historias de santos que debido a una enfermedad o a un accidente, entonces encaminaron su vida hacia Dios. Como por ejemplo San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Cuando sufrió en una batalla
una herida en la pierna, estuvo meses de cama, ¿verdad? Tuvo para él solamente la Biblia y la vida de los santos, y entonces cambió su manera de ser, de pensar, y de un soldado, de alguien que lo que buscaba era la gloria terrena, entonces se convirtió en un soldado de Cristo, y él fue el fundador de la compañía de Jesús, que los conocemos como los jesuitas, ¿verdad? Todo fue a eso, y dio comienzo con una herida que tuvo en batalla. Y así por el estilo, muchos otros santos y santas, una enfermedad ha sido la causa de que hayan cambiado ese rumbo equivocado que llevaban en la vida. Fíjense, la compasión de Cristo por los enfermos y las curaciones que Él realiza son un signo resplandeciente de que Dios ha visitado a su pueblo, ¿verdad? Vemos eso todo en los evangelios como parte del ministerio de Jesucristo es el curar a los enfermos. Jesús tiene el poder no solo de sanar, sino también de perdonar los pecados. A menudo Jesús pide a los enfermos que tengan fe, como que eso es algo que se necesita para poder ser sanado, porque muchas veces la enfermedad física tiene su origen en la enfermedad del espíritu, ¿verdad? En una vida de pecado. Y por lo tanto, en muchas de las curaciones, Él le pregunta a la persona, ¿tienes fe? ¿Verdad? Y entonces, en base a eso, entonces pueden recibir la curación, ya sea de su ceguera, ya sea de que tenían problemas de caminar, ¿verdad? Y eso lo vemos a través de los evangelios. Ahora, en los evangelios la gran compasión de Cristo hacia los enfermos se expresa en las curaciones milagrosas que realiza, las cuales curan a la persona entera, no solamente de cuerpo, sino también de alma. Parábolas como el buen samaritano que encontramos en Lucas, ¿verdad? El juicio de las naciones que vemos en Mateo, donde dice, vayan a mi derecha las ovejas, a mi izquierda los cabritos, ¿verdad? Y entonces ahí pues le dicen, vengan ustedes, mis hijos, a reino de los cielos, porque cuando tuve hambre me dieron de beber, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaron, ¿verdad? Y así por el estilo, pues ahí es el juicio final, ¿verdad? En ese capítulo 25 de Mateo. Pues esta parábola y el juicio de las naciones instan a los seguidores de Cristo a compartir su ministerio de compasión y curación y a imitar su amor preferencial por los enfermos, ¿verdad? Y todos los que sufren, ¿verdad? Eso nos lo dice bien claramente el catecismo en el párrafo 1503, ¿verdad? O sea que el curar a las personas era una manera que Jesucristo expresaba su misericordia, su compasión, su amor hacia la humanidad, porque claramente las enfermedades son una consecuencia de ¿qué? Del pecado original, de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? La enfermedad y la muerte, que no existían antes de que Adán y Eva cometieran el pecado original. Y en Mateo capítulo 10, Él da un mandamiento. Dice, sanen a los enfermos, ¿verdad? Y la iglesia ha recibido este encargo del Señor. No solamente Jesús, sino que también la iglesia también está llamada a sanar a los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago en su carta. Que llame a los ancianos o presbíteros de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, ¿verdad? Como vemos, esto la iglesia no solamente lo tomó de una manera figurativa, sino literal, ¿verdad? La iglesia fue la que fundó los primeros hospitales, fue la que verdaderamente no fue hasta
dos siglos atrás, que verdaderamente los gobiernos empezaron a tomar cuidado de las personas y fundar hospitales, sino que eso la iglesia de muchos siglos antes fue la que verdaderamente empezó a la institución de curar a las personas, cuidarlas durante su enfermedad. La tradición ha reconocido en este rito, ¿verdad?, de la unción de los enfermos como uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Ahora, nosotros cuidamos de los enfermos porque los vemos como hijos de Dios y parte de nuestra familia humana. Cuando una parte del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. El sufrimiento de uno afecta a todos. ¿Verdad? Por lo tanto, estamos llamados a la solidaridad, es decir, que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esto nos dice en la encíclica Reis Sociales de San Juan Pablo II, ¿verdad? O sea que verdaderamente tenemos que demostrar esa solidaridad con los que sufren, como cuidándolos, atendiéndolos a ellos. Cuidar a los que sufren no es una carga, sino un regalo. Los que cuidan de los enfermos hacen un trabajo sagrado e importante. Caminan con el pueblo sufriente de Cristo y de esta manera sirven a Cristo mismo, como nos dice San Mateo en el juicio de las naciones, ¿verdad? Los que atienden a los enfermos y los que trabajan por una atención de salud digna para todos se convierten en la imagen viva de Cristo y de su iglesia en el amor a los enfermos y los que sufren. Ahora, ¿quién recibe este sacramento? Bueno, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están al borde de la muerte, ¿verdad? Por eso, antiguamente se le ha cambiado el nombre, antes se llamaba extrema unción y hoy se llama unción de los enfermos. Porque para evitar este malentendido de que ya cuando veían al Padre venir con los santos óleos, ya veían venir al ángel de la muerte, ¿verdad? Y eso era algo que, pues, para evitar ese malentendido de que lo que simboliza y la razón de este sacramento, se le cambió el nombre de extrema unción a unción de los enfermos. El sacramento se puede recibir varias veces durante una enfermedad y antes de una cirugía. Si alguien va a tener una cirugía, puede venir al sacerdote y el sacerdote le da la unción de los enfermos, ¿verdad?, antes de su cirugía. Y así mismo, si una persona está en el hospital, puede recibir la unción de los enfermos hoy y mañana y la semana que viene. No hay límites, ¿verdad?, para recibir la unción de los enfermos. ¿Quién administra este sacramento? Bueno, pues este sacramento solo puede ser administrado por el obispo o el sacerdote, ¿verdad?, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos, pronunciando a su vez las siguientes palabras: por esta santa unción y por la bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, ¿verdad? Y esas son las palabras que dice el sacerdote o obispo al ungir una persona enferma. La unción se hace con óleo sagrado, que es un signo de bendición del Espíritu Santo al que está enfermo. Estos óleos se bendicen en la misa de los crismas, ¿verdad?, que es el miércoles santo, y da el obispo con todos los sacerdotes de la iglesia. El óleo ellos bendicen 3 tipos de óleo. Está el óleo de los enfermos, que en latín es oleum infirmorum, ¿verdad?, que recibe una bendición diferente del crisma. Este es el que se usa cuando se unge a los enfermos, ¿verdad? El óleo usado durante el bautismo se usan 2 óleos. Se usa el
óleo el oleum santorum, que es ¿verdad? Cuando se hace una unción antes del bautismo, ¿verdad? Y esta unción es para darle fortaleza a la persona o al niño para que llegue al bautismo. Eso se hacía antes, mucho antes, ¿verdad? Cuando las personas, los catecúmenos, se llama el óleo de los catecúmenos, se hacía esa unción que se le hace sobre el pecho, en este caso a los niños, a las personas que van a bautizarse, para fortalecerlo antes del bautismo. Hoy en día se hace todo junto, ¿verdad? Pues no tiene tanto razón de ser, pero todavía se hace esa unción con el oleum santo, ¿verdad? Y después se usa el sacrum crisma, que se usa para hacer la unción del bautizado sobre la frente, ¿verdad? Porque ese es el óleo que no solamente se usa en el bautismo, sino en la confirmación y en el orden sagrado a los sacerdotes. Eso recibe una bendición especial por el obispo, ¿verdad? Y el olor es diferente. Por lo tanto, ese sacrum crisma se utiliza para ungir a sacerdotes, a profetas y a reyes, ¿verdad? Por lo tanto, esta unción recuerda la participación de la comunidad en el Espíritu Santo y la conexión de la persona enferma con el cuerpo entero de Cristo y la comunión de los santos, ¿verdad? Eso es lo que esta unción de los enfermos simboliza, ¿verdad? Ahora, ¿qué efectos tiene este sacramento? Tiene la unión del enfermo a la pasión de Cristo por su bien y el de toda la iglesia. Como hemos dicho antes, cuando uno sufre, cuando uno está enfermo, tiene dos opciones. O se queja y reniega, o ofrece esa dolencia, esa enfermedad a Dios por la salvación de otras personas y de uno mismo, ¿verdad? Y entonces el dolor, el sufrimiento, se convierte en un apostolado, uno de los apostolados más eficaces que hay, ¿verdad? Que como dice San Pablo, nosotros unimos nuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz. El otro efecto del sacramento es el fortalecimiento, la paz y el valor para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Nos ayuda a que podamos llevar esa cruz que hemos recibido con alegría, ¿verdad? También el otro efecto del sacramento es el perdón de los pecados. Si el enfermo no pudo obtenerlo mediante el sacramento de la penitencia, una persona que está intubada en el intensivo, una persona que ha perdido el conocimiento y no puede hacer una confesión, pues entonces, y recibe la unción del enfermo, sus pecados le son perdonados. Siempre y cuando la persona, obviamente, antes de eso, pues tuviera la intención y llame a Dios y quiera, ¿verdad? Dios siempre nos da la oportunidad de nosotros arrepentirnos. Pero si llegado el momento hay un accidente, no podemos vocalizar, no podemos tener una confesión con un sacerdote, si antes de morir la persona recibe la unción del enfermo, los pecados le son perdonados. También otro efecto es la restauración de la salud, si es conducente a la salvación de su alma, ¿verdad? Si verdaderamente algo que Dios es parte de su plan de salvación para esa persona y otras personas, pues entonces puede ser que esa persona se sane de su condición, hasta una curación milagrosa, ¿verdad? Pero muchas veces eso no es para el beneficio de la persona ni de otras, pues entonces pues la naturaleza sigue su curso, ¿verdad? Pero eso es algo que es uno de los efectos de este sacramento, de la unción de los enfermos. Y por último es la preparación a pasar a la vida eterna, ¿verdad? Si está enfermo y va a fallecer, pues entonces este sacramento le ayuda a bien morir.
Y con eso terminamos este sacramento, ¿verdad? Ahora vamos al sacramento de las órdenes sagradas. Fíjense, que es uno de los sacramentos de servicio, ¿verdad? La iglesia entera es un pueblo sacerdotal, ¿verdad? Porque nosotros nos bautizamos por el bautismo. Todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Y esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. Cuando se nos bautiza, ¿verdad? Y se nos unge con el óleo, el sacro crisma, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente. ¿Qué nos dice el sacerdote del día? Cuando dice que ahora eres sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros somos sacerdotes por nuestro bautismo, ¿verdad? Un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, ¿verdad? Alguien que ayuda a otro ser humano a llegar a Dios. Y es todo, cada uno de nosotros somos llamados a eso. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, que es la del ministerio conferido por el sacramento del orden. O sea, que una persona que recibe el sacramento del orden, pues no solamente tiene un sacerdocio por el bautismo, sino que también tiene un sacerdocio ministerial, un sacerdocio para servir al pueblo de Dios, ¿verdad? La tarea del sacramento del orden es servir el nombre de Cristo y representar a Cristo cabeza en medio de la comunidad, ¿verdad? Por eso el sacerdote cuando da la misa se dice que está dando la misa en persona Christi, ¿verdad? Es Cristo quien verdaderamente da la misa, pero el sacerdote está en representación de Cristo. Mediante la ordenación, los sacerdotes se convierten en representantes de Cristo en la iglesia, como testigos de la santidad y el amor, predicadores del Evangelio, pastores de los fieles y convocantes del culto divino y edificadores de la iglesia. Casi nada, ¿verdad? Mediante su ministerio, los sacerdotes son llamados, en imitación de Cristo, a anunciar a los pobres la buena nueva, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor, que fue lo que dijo Isaías. Y en Lucas, Jesús, cuando leyó el evangelio que le dieron, ¿verdad? Y leyó esa parte que dijo, hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías, ¿verdad? En él. Y como se cumplió en Cristo, pues entonces también se cumple en los sacerdotes, que son los que están actuando en persona Christi para cuidar a la comunidad. Como compañeros de trabajo con su obispo en la enseñanza y realización de la misión de Cristo, los sacerdotes y los diáconos proclaman la palabra de Dios a su pueblo. Esto incluye la educación sobre la doctrina social de la Iglesia, que se basa en la escritura y en la tradición. Como hemos dicho anteriormente, la revelación divina no solamente en la Biblia es la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Pero también en la tradición con T mayúscula, ¿verdad? Porque la Biblia salió de la tradición, de la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Desde que Jesucristo murió en el año 33 hasta el año 52 por ahí, que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Pues hubieron como 20 años en el cual verdaderamente no había nada escrito. Por lo tanto, la tradición es parte de la revelación divina. La Biblia salió de la tradición. Tanto las dos van unidas de la mano con la tercera pata de la revelación, que es el magisterio,
que es el Papa con los obispos, ¿verdad? Que son los que interpretan lo que dice la Sagrada Escritura y la tradición. Bueno, pues, como dice, los sacerdotes incluyen la educación sobre la doctrina social de la Iglesia, que se basa en la Escritura y en la tradición, y ayudar a los miembros de la comunidad a tomar conciencia del derecho y deber de ser sujetos activos de esta doctrina, ¿verdad? Están para enseñarnos, para crear conciencia de que nosotros como cristianos tenemos unos deberes para con Dios, para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo. También los que están ordenados, los que reciben el sacramento de la orden sagrada, son pastores, ¿verdad? A cada obispo se le confía el cuidado de una iglesia particular y los sacerdotes y los diáconos ayudan a pastorear localmente al pueblo de Dios, ¿verdad? El ministerio pastoral requiere que los ministros ordenados desarrollen competencia en análisis social y organización de la comunidad y en el ministerio intercultural, ¿verdad? Que no todo el mundo es homogéneo, ¿verdad? No es una sociedad homogénea, por lo tanto hay que atender a personas de diferentes culturas. También tienen que ser celebrantes de la Eucaristía. Los obispos y los sacerdotes presiden la Eucaristía, ofreciendo el sacrificio en nombre de toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en la celebración de la Eucaristía, el Espíritu Santo transforma al pueblo de Dios para la misión. Por eso es que se llama misa, ¿verdad? Porque viene del latín missio. Cuando se acaba la misa, el sacerdote o el diácono dicen, vayan en paz glorificando a Dios con su vida, o vayan en paz, ¿verdad? Básicamente lo que se está dando una misión al que estuvo en la misa para que vaya a llevar la enseñanza, el Evangelio de Cristo allá afuera donde las personas no lo conocen, ¿verdad? Y eso es, no solamente nosotros venimos a recibir, sino que lo que recibimos tenemos que darlo. También los que reciben la orden sagrada tienen que ser misioneros, ¿verdad? Juan Pablo II señala que todos los sacerdotes deben de tener corazón y mentalidad misionero, sea que sirvan cerca de su hogar o al otro lado del mundo, ¿verdad? No hay que ir al continente que está al otro lado del charco para ser misionero. Ser misionero aquí mismo en la parroquia de uno, ser misionero en el pueblo de uno, en el trabajo de uno, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios, ayudando a las personas que son necesitadas. Y los sacerdotes pueden tener corazón misionero mediante su atención a la lucha de sus hermanos y hermanas en todo el mundo, y recordando la solicitud de toda la iglesia por la humanidad entera, en sus oraciones y en el sacrificio eucarístico, ¿verdad? Cuando se lleva una misión a otro país, no solamente es el que va de viaje, ¿verdad? Sino también el que hizo donación o buscó cosas para que las llevaran allá. Y no solamente el que buscó y hizo cosas y dio donaciones monetarias, ¿verdad? Sino también el que se queda y reza por la misión. O sea, que esos son los 3 niveles de una misión. El que va, el que ayuda, la logística, ¿verdad? Como un ejército, para cada soldado se necesitan 8 más o 9 para darle apoyo. Pues así mismo en la misión, cuando se hace una misión, por cada persona que va se necesitan como 8 o 9 que lo apoyen, ¿verdad? Y entre esos 8 y 9 están los que hacen algo materialmente o los que lo hacen algo espiritualmente, con las oraciones, que son tan importantes. También los que reciben este sacramento tienen que ser defensores de los pobres. Los ministros ordenados son guiados por el Espíritu Santo para tener un amor preferencial por los pobres, los enfermos y los necesitados, y para identificarse con Cristo, sacerdote y víctima. Esta obligación especial por los pobres y los más débiles es imitación del propio amor de Jesús
por los pobres y su solicitud por los enfermos y los agonizantes. Por lo tanto, este sacerdocio ministerial, los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza como profeta, en el culto divino como sacerdote y en el gobierno pastoral como rey. Y desde los orígenes este ministerio se confirió y se ejerció en 3 grados: el de los obispos, los presbíteros, los sacerdotes y los diáconos. Mediante la ordenación se recibe la gracia y la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función como sacerdote, profeta y rey. Y con esto damos terminada la clase de esta noche. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, los guarde para la vida eterna. Amén. Amén.